Monos con metralleta. Rodolfo Ibarra. Audiolibro parte 5. Cuando estaba a punto de hacerles escuchar la granada que llevaba en el bolsillo, un station wagon color blanco hizo su aparición y pasó por mi costado, chirriando las llantas y dejando una estela de humo y tierra. Un grito salió de la parte delantera del auto y me dijo: si el asunto es con el mono, ¿por qué te ensañas con la selva? Volté para verle el rostro y me encontré con aquella mirada como un abismo que durante días me había estado vigilando, desafiante de los afiches, identikits y fotos de la comisaría. El auto se heló en tercera y salió raspando pista, echando un terral que nubló la visibilidad del camino por unos segundos. Subí a la motocicleta, agarré un poco de hielo rayado del raspadillero y me lo metí en la boca. Y aceleré al máximo hasta que el timón empezó a cascabelear. En un brazo sostenía la metralleta y con el otro cogía fuertemente el timón. El auto se adentraba en un mundo surrealista lleno de casas de estera, construcciones de cartón, carrizo y palos. En las veredas, perros carachosos, simios cargando baldes de agua y monos aulladores asustados y sin comprender lo que pasaba, abrían paso a la persecución. Empecé a disparar contra el auto gritando: todos al suelo, carajo. En la persecución, carretilleros, cajas de fruta, arrobas de verdura y bidones de agua salieron volando, dando una imagen caótica y rocambolesca. Las balas rebotaban en las piedras, quizás algún inocente pagaría por culpable, pero ya no podía detenerme. La imagen de mi esposa respondiendo ese ataque y misericordia me daba valor, y el llanto de mi hijo se fundió con el traqueteo de la ametralladora. Envidié por un momento las 7 vidas que tenía el mono del videojuego y decidí acabar con la persecución antes de que esto se saliera de las manos. Saqué de mi bolsillo una granada de piña, le quité el collar de seguridad y, aprovechando un amague del auto, la lancé cerca de una de las ruedas traseras y el station wagon voló por los aires, dando varias vueltas de campana, hasta quedar con las llantas para arriba, echando humo y agua caliente que salía del radiador, al mismo tiempo que la moto destrozada fue a parar a un poste y mi cuerpo cayó pesadamente sobre una acequia. Perdí el conocimiento, unos segundos, lo suficientes como para darle alguna ventaja al mono, que ya había salido rengueando por una de las puertas. Sus otros compañeros estaban sangrando y permanecían inertes dentro del auto. Uno de ellos todavía respiraba. Traté de buscar mi mochila con las armas, pero no la encontré. Revisé rápidamente mi sobaquera y saqué la Smith Wesson. Me puse de pie, tambaleante, y con la cabeza dándome vueltas y zigzagueando, empecé a perseguirlo. Le dije que se rindiera, si no, por su culpa, todos iban a pagar. El mono todavía conservaba su metralleta, pero no atinó a responderme. Sangraba de uno de los costados y tenía el rostro magullado. Y aún así empezó a subir el cerro, escondiéndose de vez en cuando entre las rocas o entre las casas de esteras, escalando lentamente como si la altura lo pudiera librar de todo lo que había hecho. En cada parada el mono todavía, con fuerzas, aprovechaba para disparar desordenadamente ráfagas de balas que no impactaban en nada. Estaba débil y sus movimientos parecían los de una marioneta errática a punto de desplomarse. Desde abajo, mi posición era ventajosa y tenía el mono en la mirilla. Apreté el percutor y vi cuando el cuerpo se sacudió del impacto en 2 ocasiones, dando dolorosos estertores, y empezó a subir cayéndose y levantándose sin importarle nada, más hasta meterse a una casita de madera que tenía una cruz. Escalé como pude hasta ese lugar y cuando pateé la puerta me di cuenta de que era una iglesia rústica y de pronto la vieja monja María del Policultorio Pérez Araníbal me gritó fuertemente: respete la casa de Dios, respete la casa de Dios. Sabía que eran cómplices, le respondí. El mono estaba en una silla, apenas se sostenía y su respiración estaba compasada. Pero aún así no perdía el conocimiento y empezaron a rodearlo pequeños niños con máscara de mono. Cogí rápidamente la ametralladora que estaba en el suelo y la apunté con el revólver. El mono me miró otra vez a los ojos y dando bufidos me dijo: le quitamos dinero a los ricos y se lo damos a quienes lo necesitan. La madre intervino y dijo: quizás yo tengo la culpa de todo y pensé que la pobreza es una enfermedad que solo se cura con dinero.
Lléveme, por favor, deje a los muchachos. Ellos todavía tienen futuro. Lo miré con rabia y le respondí al mono: no estoy aquí por los robos, estoy aquí porque mataste a mi mujer, y no he venido a llevarte detenido para que después en unos meses o años vuelvas a cometer los mismos crímenes. He venido a cobrar venganza. ¿Me escuchas? He venido a cobrar venganza. Levanté el arma y se la puse en la frente. La madre se arrodilló y empezó a cogerme de la pierna y a suplicarme que no lo hiciera, que estaba en un grave error, que si disparaba me iba a condenar en vida. El mono, sudando copiosamente y al verse acorralado, me hizo un pedido: por favor, si va a acabar conmigo, hágalo con mi arma. Deme ese honor. Con mucho gusto, le dije. Una escoria como tú no merece vivir. Levanté la ametralladora y se la puse en el pecho. El mono se persignó y empezó a rezar en silencio. La madre lloraba compungida, sigilosamente resignada a su suerte. Aparté a los pequeños niños simios y, como si la vida también se terminara para mí, apreté el gatillo sin pensar más en nada, y los sonidos de las balas retumbaron en todo el cerro, junto al alarido de los niños, el ladrido de los perros y la batahola de cientos de miles o millones de monos enardecidos, hambrientos, derrotados. Cuando pensé que todo había llegado a su fin, el mono todavía me miraba desafiante, y antes de darlo por muerto, bajó la vista y me dijo: nunca he matado a nadie, no podría dejar huérfano a nadie. Todas las balas que usamos son de salva. Las granadas y bombas molotov son fuegos pirotécnicos. A su esposa la mataron los mismos policías. Y recordé las palabras del rey Momo: mi rectitud para limpiar a la policía de los malos elementos y las balas de mi esposa que mi esposa había recibido en la espalda. Y otra vez la cabeza me empezó a girar y a doler, y empecé a caer por un tobogán hacia la nada, y por un instante de lucidez, en toda esa marejada de situaciones y hechos asiagos, me vi arrojado desde el cerro la placa de policía y la pistola, y tratando inútilmente de romper en pedazos el chaleco antibalas. Sé que mi nombre nunca será recordado, ni habrá pergaminos laudatorios, condecoraciones o reconocimientos en la solapa de mi camisa. Pero si por ahí alguien se acuerda de algo, no será por lo que hice como policía, sino por lo que después hice como ciudadano, como anónimo o como el recio.